Sistemas de numeración, segunda parte de 3. En esta oportunidad vamos a considerar la conversión de sistemas de numeración. O sea, vamos a considerar procedimientos para efectuar conversiones. Dado un número en una base beta, un número n en base beta que se le vamos a llamar base de partida, lo que queremos es encontrar un número n' expresado en la base beta' de llegada, donde beta y beta' van a ser las bases, bueno, fundamentalmente va a ser las bases que nosotros ya consideramos en la primera parte respecto a los sistemas de numeración. Nosotros para convertir un número en una base beta dada en otra base beta', lo que podemos hacer es contando. Y lo podríamos hacer de la siguiente manera. Es decir, en el conteo nosotros que ya sabemos efectuarlo, acá está en base 10. Y de la misma forma podríamos hacer el conteo acá digamos siguiendo este orden, en base 2, en base 8 y en base 16. Y para realizar la conversión de un número, por ejemplo, el número 9 en base 10, lo que tendríamos que hacer es ver directamente acá la equivalencia en esta columna, ¿sí? Si ustedes se fijan, el equivalente del 9 en base 2 será este, el 1, 0, 1, 1. Y también podríamos querer encontrar el equivalente de C en base 16 y su equivalente en base 8, que también sería acá, digamos, ¿sí? Fíjense en la misma columna. Y de igual forma en el siguiente, que sería encontrar el equivalente del número 17 expresado en base 10 y su equivalente en el sistema de numeración hexadecimal, que sería el 1, 1. De esa forma nosotros podríamos encontrar el equivalente de cualquier número dado en cualquier otra base, en este caso la base que nosotros habíamos considerado. Pero esto es muy engorroso para hacer, digamos, con cualquier número que tengamos que convertir. Esto solamente va a ser para números pequeños. Para números más grandes vamos a ver unos métodos. En principio vamos a separar esto, va a ser conversión de números enteros, ¿no? Vamos a ver algunos métodos que nos van a permitir hacer eso. El primer método que vamos a considerar va a ser el método de la expresión de un número como suma ponderada de potencia a la base. Bien, ¿en qué consiste este método? Bueno, tiene varios pasos. El primer paso será descomponer el número dado como suma ponderada de potencia a la base, que ya lo sabemos hacer. Eso va a estar en la base de partida. El segundo paso será encontrar el equivalente de cada uno de los dígitos del número dado y de la base de partida, pero expresado en la base de llegada. Como tercer paso tendremos que reemplazar los dígitos y la base por su equivalente encontrado en el paso anterior. Y como cuarto paso tendremos que realizar las operaciones aritméticas, pero teniendo en cuenta que vamos a usar la aritmética de la base de llegada. Y ese resultado será el equivalente del número expresado en la base de llegada. Vamos a hacer entonces acá, vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense ustedes que acá tenemos dos ejemplos. El primero es convertir un número en base 10 y encontrar su equivalente en la base 16 en hexadecimal. Este sería el ejemplo. 498 expresado en base 10, queremos encontrar su equivalente en base 16. Lo que tenemos que hacer, el primer paso, como decía, era descomponer este número como suma ponderada. Recuerden que acá hay una igualdad, ¿sí? Y después tenemos que encontrar los equivalentes de cada dígito en la base de llegada, ¿sí? Lo que está en la base de partida en la base de llegada. Y también la base. Recuerden que la base siempre está expresada en la base decimal, lo tenemos que encontrar su equivalente en la base de llegada. Y acá en el segundo paso tenemos entonces, reemplazamos la equivalencia, esto está expresado en base 10, esto va a estar expresado en base 16. Ahora lo último que nos queda es hacer las operaciones en base 16 y para así llegar a este resultado, que ese sería el cuarto paso, que sería el equivalente del número dado expresado en la base de llegada. En el segundo ejemplo tenemos un número en base 8,
y queremos convertirlo a un número expresado en el sistema de numeración decimal, que sería este caso. Entonces, el primer paso, descomponemos el número como suma ponderada de la base. Segundo paso, encontramos lo equivalente de cada uno de los dígitos en la base de partida, en la base de llegada, y también, acá no haría falta porque ya está, el 8 está expresado en la base de partida, perdón, de llegada. Entonces acá hacemos el reemplazo, fíjense que acá era un signo igual, acá hay un signo de equivalencia, y hacemos entonces el reemplazo, pero ahora ya está todo expresado en la base de llegada, que es la base 10. Hacemos las operaciones y el resultado será entonces, en este caso, el número ya expresado en la base de llegada. Bien, ese sería el método de la expresión de un número como suma ponderada de potencia a la base. Otro método que tenemos es el método de la división reiterada. El método de la división reiterada, lo que tenemos es el primer paso, encontrar el equivalente de la base de llegada, pero expresado en la base de partida. Segundo paso, dividir el número dado por el equivalente de la base encontrada en el paso 1 utilizando la aritmética de base de partida. O sea que acá vamos a utilizar la aritmética de la base de partida. El tercer paso, el equivalente del resto de la división anterior, ¿sí? División entera anterior, expresado en la base de llegada, será el dígito menos significativo del número dado expresado en la base de llegada. El tercer paso, tomaremos el cociente de la división entera y haremos de nuevo la división entonces por la base de llegada expresada en la base de partida. Y el equivalente del resto de la división anterior será el siguiente dígito del número dado en la base de llegada. Bueno, en el sexto paso será repetir el cuarto y quinto paso hasta que el cociente sea menor que el divisor, o sea, hasta que la división entera no se pueda realizar. Y el séptimo paso será finalmente que el último cociente será el equivalente de ese último cociente expresado en la base de llegada, será el número más significativo, el dígito más significativo del número que queremos encontrar. Vamos a ver acá, el quinto paso ya termina. Vemos entonces a continuación ejemplos. En este caso, el ejemplo, vamos a ver dos ejemplos. El primero, pasar un número expresado en la base 8, en la base del sistema octal, a un número, encontrar el equivalente en la base en el sistema decimal. Entonces acá lo que tenemos, el primer paso sería el de la base de llegada, la tenemos que expresar en la base de partida. Y acá vamos a utilizar la aritmética de la base de partida. Entonces hacemos la división y acá vemos que obtenemos el primer resto. Entonces el equivalente de ese primer resto, pero expresado en la base de llegada, ese será el dígito menos significativo de acá. Ahora con el cociente de la división entera hacemos de nuevo, reiteramos la división. Hacemos la división y acá este cociente será el equivalente de ese cociente expresado en la base de llegada, será el dígito que le sigue en significación, y finalmente acá ya no se puede realizar la división porque este cociente es más pequeño que el divisor, entonces la división termina. Y el último cociente es el equivalente del último cociente, el dígito más significativo. Y de esa forma obtenemos. Piensen acá que ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que la aritmética la están haciendo en la base de partida. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. El número expresado en la base decimal, queremos encontrar el equivalente en la base hexadecimal. Lo que tenemos que hacer entonces es expresar la base de partida en la base de llegada. Entonces en este caso no haría falta porque ya el 16 está expresado en la base decimal. Hacemos la división entonces aplicando la base, la aritmética de base de partida, y hacemos entonces el primer resto de la división entera es el dígito menos significativo. Por supuesto, el equivalente, esto está expresado en base 10, pero nosotros lo tenemos que expresar en base hexadecimal. Este será el menos significativo. Bueno, y finalmente, y después tenemos
el siguiente será el equivalente también al dígito que le sigue, y finalmente acá ya no se puede hacer la división, y entonces el último cociente, el equivalente, será el más significativo. Ese es el método de la división reiterada. Y finalmente tenemos el método directo, pero acá tenemos que tener los dos métodos anteriores que yo les expliqué. Son métodos generales que sirven para pasar de una base beta a otra base beta prima, siendo beta y beta prima números mayores o iguales que 2, las bases igual a 2 o mayores. En este caso, nosotros podemos aplicar el método directo siempre y cuando haya una relación de potencia, o sea que una base elevada a una potencia n, un número entero n, me dé la otra base, o bien la otra base expresada a potencia n me dé la primera. En esos casos será. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a buscar dos casos, cuando la base de partida sea mayor que la base de llegada. En ese caso, nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar cada dígito del número por su equivalente con n dígitos, ¿sí? Donde n dígitos representa la potencia que relaciona la base, en la base de llegada. Y segundo paso es que el número encontrado en el primer paso será el equivalente del número dado en la base de partida en la base de llegada. Y ese será el fin. El otro caso será cuando tengamos la base de partida menor que la base de llegada. En este caso, lo que tenemos que hacer es agrupar esos n dígitos, ¿sí?, del número, siempre comenzando de izquierda a derecha, por el dígito expresado, o sea, n dígitos por el equivalente del dígito expresado en la base de llegada. Entonces, ese número será el equivalente que nosotros estamos buscando. Y el tercer paso es el fin. Bueno, acá les voy a mostrar dos ejemplos. Precisamente para un ejemplo, para pasar de base 8 a base 2 y viceversa, lo que fíjense que acá se puede hacer el método directo porque hay una relación de potencia, 2 al cubo me da 8. Y precisamente esta es la cantidad de dígitos que, digamos, el número más grande en base 8 es el 7, entonces el equivalente se da con 3 dígitos binarios. Entonces construimos esta tabla que nos va a servir para hacer esta equivalencia. Entonces quiero pasar el 5, 7, 2 en base 8, entonces lo que tengo que hacer es reemplazar con 3 dígitos y el equivalente en este caso de 2. Nos fijamos en la tabla y es el 0, 1, 0, después el 7 que es el 1, 1 y el 5 que es el 1, 0, 1. Y de forma análoga, pero al revés sería esto, ¿no?, que acá agrupamos de a 3 y buscamos los equivalentes. En este caso será el 5, el 4, y acá si como quedan dos dígitos yo le tendría que acá completar con 0, entonces quedaría 0, 1, 0, que es el equivalente de 2. Y de forma similar sería este del segundo ejemplo, para pasar de base 16 a base 2 y viceversa. También acá hay una relación de potencia entre las bases que es 2 a la cuarta es 16, entonces el dígito más grande expresado en base 16 se puede reemplazar por su equivalente con 4 dígitos binarios. Y acá, como en el caso anterior, pero acá lo que tenemos que hacer es reemplazar cada dígito hexadecimal por su binario con 4 dígitos. Y al revés sería agrupar siempre de izquierda a derecha. Y si nos faltan los 4 dígitos, completamos con 0. Y de esa forma obtenemos el equivalente en base 16.